Hola, buenas tardes. Disculpad el retraso. Salgo directamente ahora de un examen y, y apenas me ha dado tiempo a respirar. Bueno, vamos a continuar donde lo habíamos dejado ayer. Habíamos terminado esta primera parte acerca de una pequeña introducción o unos primeros pasos al manejo de Stata. Vamos a comenzar con la sesión 2, que es más corta. Avanzaremos más rápido ahora y que tiene que ver con algunas operaciones de manipulación de datos. Esta sería la parte un poco más que no se enseña o que se enseña menos. Y con esto completaríamos y después pasaríamos pues, a modelos y cuestiones por el estilo. Bueno, lo que vamos a ver aquí fundamentalmente se trata de las operaciones de fusión de archivos, distintos tipos de operaciones de fusión de archivos. Las fusiones horizontales, las fusiones verticales, vamos a ver en qué consiste cada una de ellas, y también pues el cambiar la forma de los datos, que puede ser algo que es bastante esencial para realizar o llevar a cabo determinadas tareas. Bueno, en cuanto a las operaciones de fusión de datos y de he preparado aquí un par de gráficos para poderlo visualizar un poco mejor. Este primer gráfico lo que haría básicamente es ilustraría lo que es una fusión horizontal de archivos. En una fusión horizontal de archivos, pues lo que tenemos fundamentalmente pues es dos archivos que comparten una serie de variables de enlace. Supongamos, por ejemplo, que tenemos un archivo en el cual tenemos personas, sería el archivo de la izquierda, cada una de ellas con un número de identificación, que aquí en este caso es 101, 102, etcétera. Es bastante habitual este tipo de formato, un año determinado y algunas características, en este caso el sexo. Después tendríamos otro archivo donde hay algunas variables de enlace con el anterior, que en este caso sería el identificador individual y el año, y tendríamos otras variables que no están en el primero, en este caso el salario. Entonces, a mí lo que me interesaría es crear un único archivo en el cual estuviesen las dos variables enlazadas una a una. Esto sería un tipo de fusión horizontal, la más digamos, clara. Y básicamente pues consistiría en que a cada persona le pegamos su salario de otra base de datos. Esto, por ejemplo, nos lo vamos a encontrar en los datos con los que estamos trabajando aquí, puesto que son datos, puesto que los archivos de personas eh, son dos, el archivo de características básicas y un archivo extendido con características detalladas que incluye información para los adultos. Entonces, pues si queremos trabajar con todas las características simultáneamente, que es algo que normalmente hacemos, pues tendremos que hacer una fusión de archivos. A veces otro tipo de fusión de este tipo, un poco más compleja, pues puede ser si lo que queremos hacer es a cada persona asignarle información del hogar. Entonces, normalmente en el archivo de personas está la información del hogar también, el identificador del hogar, y podemos fusionar los archivos. En este caso, como hay más personas que hogares, veremos el ejemplo, pues entonces a varias personas les corresponderá un único hogar y la fusión será un poco diferente. La fusión vertical es más fácil y es básicamente apilar datos. Pues esto sería básicamente lo que ocurriría si tenemos varios años, por ejemplo. Si tenemos el año 2010 con la información del sexo de cada persona, tenemos después el año 2011 y lo que queremos es un archivo completo en donde aparezcan todos los años. Pues lo que hacemos es básicamente pegar las dos bases de datos horizontalmente. Y esto pues lo vamos a hacer con un comando que se llama append. Y bueno, pues esto es un poco por encima lo que tiene que ver con fusiones de archivos que vamos a ver ahora
en más detalle. La fusión horizontal de archivos la realizamos con la instrucción merge, que, como os estaba diciendo, pues permite fusionar archivos que tienen variables comunes. Típicamente, pues puede ser bases de datos con características de individuos o una base de datos individuos con una de hogares o dos de hogares, etc. Para ilustrar esto, lo que vamos a utilizar es lo que hay en la sección 2, que es el archivo básico de personas, el archivo básico de hogares, el archivo detallado de personas y el archivo detallado de hogares. Estos están en la carpeta sesión 2. Entonces, bueno, lo primero que deberíamos hacer si queremos trabajar con estos archivos es fijar la carpeta donde tengamos el material de la sesión 2 como la carpeta de trabajo. En mi caso, la ruta es la unidad de Dropbox y después curso de Stata sesión 2. En vuestro ordenador es donde sea y en los escritorios virtuales tenéis que buscar exactamente cuál es la ubicación o cómo se llama la carpeta del escritorio virtual donde lo habéis descargado. Lo primero de todo es ver que en las bases de datos pues hay variables que actúan como identificadores y que permiten relacionar los distintos archivos. La identificación normalmente viene dada por una variable que puede ser numérica, puede ser de texto, y suele ser pues una variable con varios números, a veces muchos, para hogares, para personas, para empresas, a veces para la muestra, viene dado por una variable y en otras por la combinación de varias. ¿Cómo es esto de la combinación de varias variables? Bueno, pues a veces lo que viene es el nombre, por ejemplo, del hogar y después viene un número de persona dentro del hogar. Y las personas dentro del hogar pues vienen 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, digamos que la unicidad de cada registro viene determinada por la combinación de dos variables en lugar de solo una. Normalmente vamos a proceder en 3 pasos siempre. El primero es abrir una de las bases de datos, que es la que el Stata considera o llama master file. Después vamos a ejecutar la instrucción merge para fusionar la primera base con la segunda base de datos. Y después lo que tenemos que hacer es comprobar si la base de datos, si esa fusión se ha realizado correctamente o no. En ese sentido, pues Stata lo que hace es nos crea una variable que es --merge y esta variable puede tomar 3 valores posibles. El valor 3 indica que la observación se encuentra en las dos bases de datos. En principio va a ser en las que estemos más interesados, no únicamente, pero a veces sí. El valor 1, que es que se encuentra en la base de datos master, pero no en la otra base de datos, y el valor 2, que es que únicamente está en la base de datos del using file, que es el archivo con el que estamos intentando la fusión. Dependiendo de cuál sea el objetivo, pues que podemos quedarnos a lo mejor a veces solo con las que están en ambos archivos y borrar el resto de observaciones. Lo vamos a entender mejor con un ejemplo. Vamos a hacer este ejemplo con dos archivos, que va a ser el archivo básico de hogares, que ya lo he creado yo, es CV18DTTA, y el archivo detallado de hogares, CV18HTTA. El archivo básico pues contiene sobre todo localización y unas cosas y unas cuestiones muy básicas, mientras que el otro, el archivo detallado, contiene todas las características que normalmente nos interesan en este tipo de encuestas. ¿Cuál es la renta del hogar? ¿Cuáles son las condiciones de la vivienda? Tipo, a veces necesidades conjuntas, etcétera. Hay una variable común en ambas, que es el identificador del hogar. Normalmente el identificador del hogar, pues le podemos poner un nombre del tipo HID. Pues es lo habitual, household, y después ID
de identificador. Esta variable en la primera de las bases de datos aparece como db030 y en la segunda como hb030. Para hacer el merge lo que tienen que tener es un nombre común para que reconozca uno en otro. Entonces lo que hacemos es en primer lugar renombrar ambas con ese nombre y esto ya lo he hecho yo por vosotros. Entonces si vais a la sesión 2, pues tenemos aquí los archivos. Yo voy a hacer otro, está en sesión 2, pero yo voy a hacer otro para que vayamos siguiéndolo de manera interactiva, que siempre es más... es más fácil de seguir. Mi material está en este directorio. Vosotros tenéis que ubicar el vuestro. Y lo que voy a hacer es abrir el primero de los archivos. En este caso es totalmente idéntico a cual abramos. Lo que he abierto es el archivo con las características básicas. Aquí los archivos ya los tengo yo bastante preparados. Lo que he hecho es, siguiendo lo que movimos el primer día, cada variable la he renombrado, le he puesto una etiqueta y le he puesto además etiquetas a los valores. Entonces digamos que ya está bonito. Entonces ya no nos sale db030, hb030, etcétera. De todas maneras, he puesto los archivos aquí en la carpeta para quien los quiera, quien esté interesado en ello. Ahora os digo dónde está. Está en Extra y ahí están los archivos que yo he utilizado para crear los archivos que estamos utilizando. Aquí están la documentación de la encuesta, estos archivos de Word que están al principio. Después estos archivos CSV son los archivos brutos bajados directamente de la web del Instituto Nacional de Estadística. Y después lo que tenemos es los archivos DO, que lo que nos permiten es obtener los archivos que yo estoy utilizando aquí. Entonces, bueno, como veis, pues aquí está la base de datos, ya está cargada, está puesta de una manera bastante bonita, con sus etiquetas, etcétera, y vemos que la variable HID, aquí la veis, pues es una variable que va desde 1 hasta 18.513. Obviamente no están todos, porque seguramente muchos no contestaron, y tiene 13.368 valores, ninguno es missing, y estos 13.368 valores son únicos. Es numérica, daría lo mismo que fuese del otro tipo. Voy a abrir la otra solo para que la veáis. Que es la H. Y es esta detallada. Aquí veis, pues tiene un montón de características. Podemos echarle un vistazo. Ya tiene todo sus etiquetas y demás. Y bueno, hay una variable de enlace y esa variable es HID. Esa es la variable que nos va a permitir enlazar. Podríamos usar también el año y también el país. Aquí no hay ningún problema, da lo mismo si lo usamos o no. José, ¿es necesario ordenar la base previo a unirla con la otra? ¿Perdón? Si es necesario ordenar la base por alguna variable, o en este caso HID, para No, luego... a partir de cierta versión de Stata ya no es necesario. Antes sí, había que hacer un sort y demás, pero no es necesario. Gracias. No es necesario.
Entonces lo que hacemos ahora es un merge. El merge que queremos hacer aquí es un merge de 1 a 1. Voy a echar un vistazo a esta base de datos para que veáis que tiene las mismas observaciones. Este es el tipo de cosa que hacemos. Tiene también 13.368 y 13.368, pero tiene muchas más variables. En ocasiones podría ocurrir perfectamente, en otras olas pasa, que la variable de archivos detallado, de hogares detallada, tiene menos observaciones. Y eso es porque ha habido hogares que no han respondido o alguna cosa y la gente del INE no ha limpiado muy bien los datos. De hecho, hoy me contaban que el CIS hasta hace pocos meses pasaba los cuestionarios en papel. Me comentaban, pero que habían cambiado ahora tablets y demás. Pero vamos, me ha llegado de segunda derivada. Entonces, bueno, pues la idea sería esa, hacer enlazar una base de datos con la otra. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Pues es un merge de 1 a 1. En este tipo de merge, yo realmente no me sé la sintaxis, lo que sé es dónde buscarlas. Ponemos 1 a 1, la lista de variables de enlace, la palabra using, el archivo que queremos enlazar y después opciones. Ahora os contaré un poco el tipo de opciones que hay. La variable de enlace es HID, podríamos poner el año y el país también, da igual. Y aquí el otro archivo con el que queremos enlazar. Queremos aquí abrir, era el archivo D, que es el básico, lo podríamos hacer al revés también. Y aquí el archivo detallado. Si no habéis fijado directorio adecuadamente, tenéis que poner las rutas enteras, que también es otra manera de hacerlo. Lo voy a correr entero y me va a crear un único archivo. Me sale ya un resultado aquí. ¿Qué me está diciendo? Bueno, pues me está diciendo cómo ha salido la fusión. Me está diciendo que no enlazados no hay ninguno y que todos han sido enlazados uno a uno, el merge. Tenemos aquí la base de datos y una última variable que es el merge-bajo. Podemos ver qué hay aquí en el merge-bajo y es todas con 3. Cuando estamos echando un vistazo o estamos haciendo la primera aproximación a la base de datos, conviene ver qué pasa con la variable merge y si la fusión se está haciendo correctamente. Si ya lo hemos comprobado y estamos limpiando la sintaxis o lo estamos preparando para mandar a una revista, pues a lo mejor lo que queremos hacer es simplificar la sintaxis lo más posible. Además, como nos crea esta variable merge, si queremos hacer varias fusiones seguidas, pues tenemos que estar borrando la variable merge para que se deje crear otra nueva variable merge. Entonces, el comando merge tiene varias opciones. Algunas de ellas pues, son del tipo de que no genere la variable merge. Otras es de que ni siquiera reporte los resultados de la fusión. Otra pues es una que se llama assert, que lo que hace es se asegura de que el match se realice correctamente. Yo no lo he usado nunca. Y después está keep. El keep puede ser útil porque lo que puedes hacer con esto es quedarte directamente con las que están en los dos lados, o solo con las que están en la primera base y en los dos lados, o solo las de la primera base y la segunda base, etcétera, ¿no? Entonces, pues esto también pues a veces se puede utilizar. Por ejemplo, en el caso que estamos, pues podría haber hecho, lo voy a correr para que lo veáis, no generate, no report, keep match. Con esto lo que voy a hacer es que no me genere ninguna variable merge, también puedo generar otra con el nombre que quiera, que no reporte cómo se ha hecho el enlace y después que solo se quede con aquellas que están en los dos lados. En este caso el resultado es el mismo. Lo único resultado es que no me aparece aquí el output y que no me aparece la variable merge. Entonces, digamos que existen maneras de abreviar las cosas también si queremos, pero en principio no tiene la mayor importancia. Veis que el output es igual que el que obtenemos aquí.
A continuación, y está bien porque es un caso, digamos, canónico de una encuesta de hogares que tiene dos niveles, que son los hogares y las personas, vamos a fusionarlo con la información, vamos a fusionar la base de datos con información básica de las personas con la de información detallada de las personas. Esta variable que nos va a permitir esto va a ser el identificador personal. El identificador personal, en este caso lo he creado yo directamente, y esta variable, bueno, no sé si viene o no, ahora no recuerdo exactamente, y esta variable es PID, voy a abrir una de ellas, ECV18R, es una de ellas. Y aquí aparece la variable PID. ¿De dónde sale esta variable PID? Bueno, pues en la documentación de la encuesta nos dicen que esta variable PID es simplemente la variable de identificación del hogar más un número del 0 al 10 que indica el número de personas en el hogar. Esto es básicamente cómo se formó la variable PID. Si os fijáis, lo que está básicamente es el número del hogar multiplicado por 100 más un número en cuestión que hay en cada hogar, que hay en cada persona, perdón. Entonces, por ejemplo, tienes el hogar 11 y está la persona 1101, la persona 1102. En el hogar 12 solo hay una persona, es la 12001. En el hogar 13 hay tres personas, la 1301, 1302 y 1303. Entonces, bueno, pues es de esta forma como se organizan las encuestas de hogares. A veces vienen separadas ya hechas, a veces vienen juntas. El merge lo podríamos hacer combinando o utilizando la variable identificador individual o si tuviéramos o con la variable de hogar y utilizando también la variable del número de miembros del hogar. Bueno, este enlace es similar, es un enlace de 1 a 1. Voy a abrir para que veáis la base de datos de personas, que es P, si mal no recuerdo. Y pues es una base de datos similar a la anterior, pero ahora tiene muchísimas más variables. Os adelanto, viene en la documentación, básicamente, que esta segunda base de datos solo es para las personas adultas, para las personas que tienen más de 16 años. Entonces, lo que nos vamos a encontrar es que en esta segunda base hay menos gente que en la primera de las bases de datos. Vamos a hacer un merge 1.1, la variable de enlace va a ser PID, la base de datos que vamos a utilizar va a ser 18PDTA y ahí lo tenemos. Voy a correr estos dos comandos. Ay, perdón. Esta es H. O R, perdón. Y bueno, pues aquí lo tengo. Hay un total de observaciones, hacer un describe de la base de datos. Son todas las variables de la base de datos que se ha formado, de 33.734, de las cuales 28.372 individuos aparecen en ambas bases de datos y 5.000 solo aparecen en la primera, en Merge 1, y no están enlazadas. ¿Por qué es o quiénes son? Bueno, son las personas que no son adultos, los niños, y que los niños aparecen en el fichero básico con unas características muy elementales, como no trabajan y demás, pues tienen, digamos, que pocas características, mientras que los adultos aparecen en las dos bases de datos. Podemos ver la variable merge que hemos creado, que ahora tiene dos valores. Los que están en el archivo
master, en el archivo de datos básicos, y los que están en los dos archivos, que son los que están los que vienen marcados aquí como match, y el valor es igual a 3. Vamos a hacer ahora, aprovechando esto, lo que vamos a hacer ahora es una fusión de datos de personas con datos de un nivel superior que son los hogares. Para este tipo de observación, si tenemos las personas y queremos fusionar con hogares, es una fusión de varias observaciones por hogar a una observación por hogar. Entonces va a ser un merge M1, digamos, de varios a 1. Entonces, bueno, la sintaxis es análoga, es merge M1, el listado de variables de enlace, que en este caso será la variable identificador del hogar, con el que vayamos a utilizar. Vamos a partir de el archivo de la base de datos de personas con información básica y la vamos a fusionar a la base de datos de hogares con información básica. Según la base de datos, el identificador de cada hogar está formado por el número de hogar multiplicado por 100 y a ellos le hemos sumado el otro. Entonces, bueno, ¿cómo podemos en este caso a partir del número de persona obtener el de hogar? Bueno, pues lo que tendríamos que hacer básicamente es borrarle las dos últimas cifras. Entonces, lo que hemos hecho es crear un identificador de hogar en los archivos de persona, ahora os lo mostraré, que lo que hago es el número de persona, que sería 101, 102, 103, lo divido entre 100 y me quedo únicamente con la parte entera, que es una manera de crear variables intes de integer. Entonces, simplemente esto, ¿cómo lo he creado? Entonces, si tienes, por ejemplo, el número de persona 201, lo he dividido entre 100, me queda 2,01 y le he dicho que se quede solo con la parte entera, es decir, con 2. Entonces, la persona 201 le asigna el número de hogar número 2. En esta base de datos hay que hacerlo, en otras veces viene ya creada. En este caso vamos a ver que la fusión es perfecta, pero en muchos casos pues hay problemas de no respuestas, errores de codificación, etc. Entonces muchas veces nos quedamos directamente solo con los merge que están en ambas bases de datos. Voy a abrir el archivo básico de personas y mostraroslo. Aquí he creado ya el HID y lo he creado de la manera que os comentaba. He hecho generate int para que me cree una variable que es solo con la parte entera, dividido 100, el PID dividido 100. Entonces para 101 es 1,01, la parte entera es 1. Entonces, bueno, aquí veis, por ejemplo, 5102, pues es el 51, etc. Y podemos realizar el enlace con la base de datos de hogares. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues el enlace con la base de datos de hogares, que es un enlace de M varias personas por hogar a hogar, utilizando el identificador de hogar como variable de enlace y enlazando con el archivo D. Entonces hacemos esto y, como os decía, en este caso las 33.000 personas enlazan perfectamente a los hogares. A veces hay errores de codificación o algo y se pierde alguno por el camino. Y en este caso, pues normalmente nos quedamos con los que están bien enlazados y ya está. Entonces lo que tenemos es las personas y vemos que se le han añadido algunas de las variables básicas del hogar, las que teníamos. Pues aquí tenemos la región, la unidad primaria de muestreo, la ponderación del hogar o el grado de urbanización donde se encuentra el hogar. Entonces, de esta manera, por ejemplo, pues hemos añadido la comunidad autónoma, digamos. Podríamos fusionar todas las bases de datos en un único fichero en muy poquitos pasos. Pues, ¿cómo haríamos? Pues podríamos proceder en el orden que queramos. Esta fusión, de hecho, la podríamos haber hecho al revés.
Voy a mostraroslo. Voy a empezar a partir del archivo de hogares. Archivo básico de hogares. Y voy a hacer una fusión. Voy a llamar al archivo de personas. Entonces, hogares hay un registro que se enlaza a varios registros de personas en el otro archivo, que es el archivo R. El resultado es el mismo. Lo único que cambia es el orden de las variables, que lo puedo cambiar si quiero, de todas maneras. Fijaos, aquí me aparece la región o la unidad primaria de muestreo al principio en vez de más tarde. Esto no tiene ninguna relevancia. Y después, bueno, pues lo que puedo hacer para ilustrar esto también, pues es puedo fusionar en pocos pasos todas las bases de datos con mente. Una manera que podría ser es fusiono primero los archivos de personas y después fusiono con los archivos de hogares, o cada uno lo fusiono por su cuenta, los guardo y después realizo la fusión de cada uno de los archivos, el grande de personas y el grande de hogares por su cuenta. Entonces, en este caso, si tengo el archivo básico de personas, puedo hacer la fusión con PID de 1 a 1 con el archivo de detallado de personas, que es el archivo D. Y le voy a decir que no me genere ya la variable merge, porque ya sé que sale bien la fusión. Y así puedo hacer las fusiones una detrás de otra. Entonces aquí tendría el archivo con todas las personas y ahora ese archivo con todas las personas lo fusionaría con los hogares. Primero con el archivo básico de hogares, que es el archivo D, y después con el archivo básico, el archivo detallado de hogares, que es el archivo H. Este es P, este es D y este es H. He conservado simplemente la notación que ellos empleaban. A ver qué he hecho aquí. Se me ha olvidado poner el using. Aquí es el HID. Fusiono los archivos de hogares usando la variable de enlace de la persona y después las personas con los hogares usando el identificador de hogar. Lo corremos y ya tenemos toda la base de datos del año 2018 toda junta, está etiquetada y demás. Ordenada y demás. Podemos ordenar las variables en el orden que queramos. Hay un comando para ello, que es el order, etc. Importante, nunca debe emplearse la fusión merge de M a M. A veces lo hace, pero no sabe, y a veces puede tener sentido que queramos hacer eso, pero Stata no lo sabe muy bien. Si uno quiere hacer ese tipo de cosas, hay un comando preferible, lo pone de hecho en las propias instrucciones, que es el join by. Hacéis un help join by y lo haría. Esa sería, os diría cómo realizarlo. El siguiente tipo de fusión, de operación de fusión, es la fusión que os decía de el append, la vertical. Lo que hacemos básicamente es pegar dos bases de datos, una debajo de otra, y esas bases de datos tienen las mismas variables. Si no tuvieran las mismas variables, lo pega igual, pero si, por ejemplo, en la base de datos de arriba tenemos una variable adicional que no aparece en la de abajo, los pega, esa variable adicional la crea y en los registros de la segunda base de datos donde esa variable no aparecía, simplemente lo va a poner como valores perdidos. Y bueno, pues la idea es crear una base de datos conjunta. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, pues para agregar años. Sería un tipo de aplicación bastante común de esto.
Eso es muy fácil. Lo que tenemos que hacer es abrimos el primer archivo y después con el comando append pues simplemente añadimos el segundo. Se pueden añadir en este caso varios archivos a la vez. Lo que vamos a hacer es vamos a utilizar algunos que yo ya he creado. He creado una base de datos de todas las variables del año 2018, como la que acabamos de ver, otra del año 2016 y otra del año 2017. Vamos a pegarlas todas. Entonces, eso es relativamente sencillo. Lo que tenemos que hacer es simplemente use18dta, que es nuestra variable, clear, y después append using cv16dta, cv17dta, que son las bases de datos de los años 2016 y 2017. Lo corremos. Aquí lo que pasa es que nos está diciendo es que ya teníamos definidas las etiquetas en cada una de las bases de datos y tenemos una base de datos con varios años. Aquí aparece el año. Podemos hacer un tab mano y aquí nos aparecen. En la de 2016 había 36.000 personas muestreadas. En los otros años hay ligeramente algo menos. Esto en teoría lo corrigen las ponderaciones de la encuesta. Si realmente, obviamente, no ha habido un decrecimiento de la población. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Qué tal con los escritorios virtuales o con los Stata Pirata? Muy bien. Así irás a la cárcel conmigo. Iréis vosotras dos a la cárcel conmigo por manifestarlo por escrito. Bueno. Vamos a continuar. Vamos a crear una base de datos con estadísticos descriptivos. Esto es algo que puede ser muy útil. ¿Para qué puede ser muy útil? Pues cuando nos mandan a entregar algo, sobre todo. Cuando el típico trabajo de consultoría y tenemos que entregar bases de datos, pues puede ser una manera interesante de aproximarnos a ellos. Esto se podría hacer utilizando otros comandos, utilizando agent, que te permite crear medias, etcétera, utilizando merge y append. Pero es mucho más sencillo a través del potente collapse. ¿Por qué es potente? Bueno, es la típica instrucción que te destruye la base de datos. Básicamente, si yo lo que le digo es que me cree a partir de la base de datos que tenemos a través de la base de datos que tenemos, no sé lo que decís, en la Universidad de Salamanca nos provee de todo tipo del software adecuado para trabajar siempre. Recuerdo cuando en los ordenadores de las clases me salía la estrellita de este Windows no es original. Bueno, en los de la clase. Bueno, el collapse este es el típico que justifica hacer un do file. Si todavía no nos habíamos percatado, porque digamos que te lo cuenten es el camino fácil, pero no te lo crees, y no te lo crees hasta que no destruyes tus propios datos y te das cuenta del tiempo que estás perdiendo. Collapse, además, no tiene vuelta atrás. Y básicamente, pues si le decimos, por ejemplo, que nos calcule el salario por comunidad autónoma con los trabajadores, pues lo que va a hacer es nuestra base de datos de 33.700 personas la va a reducir a una base de datos de 17 comunidades autónomas con el salario. Es decir, va a reducir una base de datos de 200 variables y 33.000 observaciones a una base de datos que tiene 2 variables y 17 observaciones. Entonces,
si no hemos hecho o no tenemos los comandos antes de llegar ahí guardados, pues corremos el riesgo de cargarnos los datos, ¿no? Collapse funciona muy fácil. Si hacéis un help collapse, va a salir ahí muy complejo, pero se entiende mucho mejor por un ejemplo. Básicamente, uno le tiene que decir collapse, le tiene que decir qué variables quiere que te cree, si te cree medias, si te cree medianas, si te crea percentiles, desviaciones típicas, sumas, que te cuente las observaciones, que te ponga el primer valor, que te ponga el último, etcétera. Te permite utilizar ponderaciones y después pues tiene una serie de opciones más o menos complicadas. La manera más fácil es a partir de verlo en funcionamiento. Entonces, bueno, con la base de datos anterior que tenemos, esta de aquí, en la cual hemos añadido y tenemos 3 años seguidos para ilustrar bien la potencialidad del collapse. Bueno, vamos a echar un vistazo a los trabajadores únicamente. Lo primero que he hecho aquí es, he generado una renta monetaria y una renta... A ver si me entero de lo que he hecho. Creo que hay una rata. Lo que quería hacer, que no lo he hecho, podéis corregirlo, es sumar renta monetaria y renta en especie de los hogares, que está aquí, y crear una variable que sea la renta total, perdón, que recibe la persona. Renta monetaria del asalariado en broto, renta monetaria del no monetaria del asalariado en neto. Esta sería lo que estaba yo intentando hacer aquí. Entonces, bueno, teniendo esto, habría calculado una renta del asalariado total. Después calculo el número de meses que el tipo ha trabajado y eso pues lo hago sumando el número de meses que ha trabajado como asalariado a tiempo completo por el número de meses que ha trabajado a tiempo parcial por 0,5. Y lo que quiero hacer con esto es calcular el salario medio mensual de la persona durante el año anterior. Esta sería la idea. Y obviamente solo voy a contar la renta y los meses que cada trabajador ha trabajado. Esta es la idea fundamental. Y bueno, lo que voy a hacer es quedarme únicamente con las rentas asalariadas positivas y únicamente quedarme con aquellos que han trabajado un número de meses mayor que 0. Es decir, me voy a quedar únicamente con los asalariados. El último ajuste que hago simplemente es divido la renta de los asalariados entre el número de meses como asalariado y después le pongo una etiqueta. Que es simplemente salario bruto mensual. Esta es la encuesta que se utiliza para calcular los bajos salarios y cosas por el estilo cuando sale en la televisión, para que os hagáis una idea. Entonces, bueno, haría esto y habría calculado el salario bruto mensual, que sería renta del asalariado. Ahí lo tenéis. Podemos hacer un codebook de esta variable para ver si tiene algún sentido y así ver si nos hemos equivocado. Sí, esto está mal. Aquí hay algo raro. Ah, no, esta es la renta total del año, la renta del asalariado. La mediana, que sería el tipo de en medio, es 17.000 y pico euros brutos. Y el salario, que es el salario mensual,
pues sería de la media 2.000 euros brutos y la mediana, el de la persona que está en el medio, de 1.700 euros brutos. Los datos estos han mejorado, bueno, los datos estos han mejorado bastante porque ahora ya el salario no lo preguntan, sino que lo toman de los registros que hay en la agencia tributaria. Normalmente a la gente cuando le preguntan el salario, pues tiende a decir menos, sobre todo en las rentas altas y en las rentas del capital, ¿no? Pero es lo que ocurre. Pueden salir salarios inferiores al salario mínimo porque estamos teniendo en cuenta tiempo parcial y bueno, podría haber trabajadores que tuvieran salarios inferiores al mínimo. Me quedé con, en el caso de los salariados da igual, pero esta encuesta también te permite para los autónomos, permite que pongan rentas negativas si han tenido pérdidas, por ejemplo, o cuestiones por el estilo. Entonces, bueno, parece que es razonablemente buena la variable. Esto nos puede servir para explorarla. Parece que tiene valores razonables, que la persona que deja a su izquierda al 10% más pobre tiene 637 euros brutos al mes. La persona que deja a la derecha al 10% más rico es alrededor de 3.650 euros al mes, asalariados. Las rentas más altas suelen ser rentas del capital, que aquí sí que probablemente sí que vengan muy infravaloradas. En general hay más fraude y además aquí, que yo sepa, no se recogen, no proceden de rentas tributarias. Bueno, para aplicar el collapse es bastante fácil. Lo que hacemos básicamente es utilizamos el comando collapse y después, entre paréntesis, va el tipo de estadístico que queramos obtener. Supongamos que queremos obtener la media. Entonces, si veis las instrucciones de Stata, yo no me sé los nombres, pero sería min. Después lo que hacemos es ponemos la variable y si queremos le podemos poner un nombre. Yo podría poner salario directamente y crea la variable del salario medio y le llama salario. Pero si queréis le podéis poner salario medio. Salario medio. Y después le dices qué variables, para qué combinaciones de variables quieres que te obtenga el salario medio. Aquí tenemos los años, seguro. Parece que es interesante sacarlo por año. Lo podríamos sacar por comunidad autónoma y por año, por ejemplo. Después vamos a hacer otra más elaborada. Bueno, aquí lo ha sacado por año y sexo. Después lo vamos a sacar por comunidad autónoma y sexo. Vamos a hacerlo por año y sexo. Voy a correr todo. Y fijaos que la base de datos ha quedado totalmente pulverizada. Lo que tiene es un registro para cada año y para cada sexo y el salario medio de cada uno de ellos. Podría hacerlo más grande y el salario de cada región, año y sexo. Aquí lo tenéis, el salario medio. Podría calcular dos cosas. Podría calcular también la desviación estándar. La desviación estándar es una medida de dispersión, es una medida de desigualdad. De hecho, también nos podría servir. Y me estaría calculando las dos. ¿Por qué no la ha calculado? Vamos a ver si lo he puesto bien. Ahora me he calculado el salario medio y la desviación estándar.
Por comunidad autónoma esta encuesta ya pierde bastante precisión, porque de hecho tenemos ya sustancialmente menos gente por año. Cada año tenemos, bueno, no, aquí no es, pero si nos vamos al total, para cada año tenemos como 12.000 trabajadores, que no son tantos comparado con otras bases de datos. Y claro, cuando nos vamos a comunidad autónoma hay algunas que no hay demasiados trabajadores. Por ejemplo, vamos a hacer TAF Region y año 2018 para ver. Entonces, claro, realmente el muestreo guarda proporción con la población. Entonces, bueno, pues si tienes que las más grandes, Andalucía, Madrid, Cataluña y demás, pues tienen muchos, tienen una muestra de 1.000 y pico, pero si te vas a La Rioja, pues ya empiezas a tener problemas. Aquí está La Rioja con 340, Navarra con 300 y pico. Entonces, claro, es bastante impreciso. Incluso te puede salir a veces resultados que no se corresponden, al menos aparentemente, con lo que uno conoce por otras fuentes, ¿no? Pues te sale que el salario decrece, por ejemplo, cuando sabes que ha estado creciendo. Realmente, si uno calcula si ese cambio es estadísticamente significativo, probablemente no lo sería. Es lo que pasa en multitud de ocasiones. Pero bueno, esto sería la manera de hacer la utilización de Collapse. Entonces, por ejemplo, si tenemos que entregar en algún caso, pues algún tipo de estimación acerca de cuál es el salario medio para un grupo o para unas comunidades autónomas, unas regiones a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera, pues a lo mejor nos puede servir a la hora de base de una tabla que queremos entregar, hacer un collapse de la base de datos y tenerla ya de una manera compacta en lugar de ir obteniendo uno por uno cada uno de los estimadores. Vamos a quedarnos con sexo y año únicamente y vamos a ver para qué sirve la siguiente historia. La siguiente historia tiene que ver con cambiar la disposición de los datos. En los datos que tenemos ahora mismo tenemos una disposición que se llama long y se llama long porque digamos que si tenemos en cuenta la dimensión temporal, que podríamos tener en cuenta otras dimensiones, lo que tenemos es que el año es una variable y todos los años están apilados, están uno encima de otro. Entonces, bueno, aquí podéis ver, por ejemplo, en esta muestra, list, voy a calcularlo y os voy a mostrar la base de datos. Aquí tenéis que aparece el año, aparece el sexo y aparece el salario medio. Una manera distinta de tenerlo sería que me apareciera el sexo y que después me apareciese el salario medio de 2016, el salario medio de 2017 y el salario medio de 2018. ¿Para qué puedo querer eso? Bueno, pues puedo querer eso a lo mejor para hacer después operaciones con los salarios. Pues a lo mejor calcular el salario, el crecimiento del salario a lo largo de los años, etcétera. Que en este formato long es un poco más menos intuitivo de hacerlo. Se puede hacer, pero sería menos intuitivo y habría que pensar un poco cómo decírselo a Stata que lo hiciera. El formato white, que es al que queremos pasar desde el formato long, pues sería eso básicamente. Si tenemos esta base de datos, pasar a una base de datos donde nos saliese salario de 2016, salario de 2017 y salario de 2018. El reshape funciona con el comando reshape. Después, a qué tipo de formato quieres pasar tus datos. En este caso queremos pasar de long a white, entonces ponemos white. Después, las variables que uno quiere
quiere extender de manera horizontal, la variable que uno quiere mantener como referencia, que en este caso va a ser sexo, y la variable, en este caso, que va a utilizar para extender la base de datos a lo ancho. Entonces, en este caso sería reshape, white, el salario medio, que es la variable que quiero extender, la variable que quiero mantener de referencia, sexo, y la variable que quiero utilizar para extender, que es el año. Bueno, ejecuto el comando y voilà. Vaya, no lo he calculado, algo he hecho mal. Creo que no había corrido la parte superior. Es salario met guión bajo. No sé por qué cree guión bajo. Entonces ha hecho la transformación. Ha pasado el año 2016, antes era una variable, y lo que ha hecho ahora es básicamente extender la base de datos a lo ancho. Entonces puedo ver el salario 2016, cómo ha ido cambiando para los hombres, y el salario de 2016 y el salario cómo ha ido cambiando para las mujeres. Y puedo calcular el crecimiento del salario pues de una manera bastante fácil. Por ejemplo, el cambio de 2016 a 2018, pues simplemente el cambio absoluto dividido el valor inicial. Ahí tenéis el cambio de 2016 a 2018. Ha habido un cambio de menos 3,8% en los hombres y menos 1% en las mujeres. Habría que ver si es estadísticamente significativo y no está ajustado además por precios. Con lo cual habría que verlo. Podemos hacer lo contrario y volver la base de datos como estaba. El razonamiento, la técnica es el mismo que antes. Hacemos un reshape, en este caso pasamos a long, vemos cuál es la variable que queremos, digamos, contraer, quizás sería la palabra, cuál es la variable de referencia y cuál es la nueva variable que vamos a crear que comprenda la manera de contraer la variable de los salarios. En este caso tenemos el salario medio 2016, salario medio 2017, salario medio 2018 y el cambio. Y bueno, pues lo que quiero es que este salario me aparezca un único salario y me aparezca el año. Esta sería básicamente la idea aquí. De esta manera, pues lo que habría hecho es calcular un salario medio, el cambio en el salario medio y quedarme con él. Y después volver a poner los datos como los tenía. Aquí tengo la única diferencia ahora es que me he quedado con esta variable. Sí. Y bueno, pues me he quedado con el salario, el cambio en el salario medio y con la base de datos inicial. Entonces, bueno, para este tipo de cosas valen reshape y white. Hay veces que es prácticamente imprescindible. Con estos datos, pues es muy sencillo y es algo que podríamos haber hecho en Excel o que podríamos haber hecho de otra manera. Pero si pensáis en manejar bases de datos de la Seguridad Social, en la cual tienes el registro de una persona por mes, digamos, son bases de datos de varios gigabytes, pues continuamente uno está pasando de white a long y viceversa, para calcular a lo mejor la base de cotización media o cuestiones por el estilo. O la media de un periodo o similar.
Ahora vamos a ver la última parte de esto dentro de esta segunda sesión. Vamos a ver algunos comandos básicos que se utilizan para programar y que son bastante útiles, son muy de programación muy básica. Y programar es escribir un do file, puede ser eso, o postear un comando, puede ir de tan fácil a tan difícil, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver dos cosas. Una es el uso de preserve y restore y después macros y bucles, sobre todo. Preserve y restore son comandos que vamos a utilizar mucho en general en nuestro trabajo y bueno, pues básicamente lo que hacen es, nos hacen operaciones en las cuales vamos a modificar la base de datos y después queremos que nos vuelva al estado inicial. Y bueno, pues puede ser a veces que creamos algún archivo auxiliar, que queremos fusionar con otro archivo, etcétera, y después queremos fusionarlo con la variable, con el archivo original. Bueno, teniendo esta base de datos, la de sexo, año, salario medio y cambio de 2016-2018, pues lo que podemos hacer para ilustrarlo es eliminar alguna variable y después volver a como teníamos la base de datos. Entonces, bueno, aquí lo que os propongo es que teniendo esta base de datos, hagamos un preserve, borremos una variable, sexo, y después, bueno, hagamos un list o un describe, y después hagamos un restore y otra vez hagamos un describe. Hemos hecho preserve, hemos hecho drop, después ha descrito la base de datos, donde están el año, el salario y el cambio, el sexo ya no aparece, y después hemos hecho restore y hemos hecho describe otra vez y vemos que la base de datos está en la situación justo antes de hacer el preserve. Esto es muy útil para muchas cosas. Por ejemplo, imaginaos que quiero calcular, hay muchas maneras de hacerlo, pero una forma es que quisiera calcular algún tipo de media o algún tipo de medida agregada y pegárselo a esta base de datos. Pues una manera sería que lo hago con preserve, guardo esta base de datos, después hago restore y después pego la base de datos inicial con esa base de datos agregada que he obtenido. Habría muchas maneras de hacer esto, algunos comandos de Stata nos lo permitirían hacer automáticamente. Una cosa típica que se hace con encuestas de hogares, pues es tenemos información del jefe del hogar, por ejemplo. O tenemos, bueno, más fácilmente, las personas, si tienen pareja, creo que aquí es casado exactamente, pues aparece cuál es el número de la persona, la identificación de la persona que es su pareja, de la base de datos. Entonces, lo que podríamos hacer es, básicamente, nos interesa, por ejemplo, saber cuál es la edad de la pareja y pegárselo. Pues entonces lo que podríamos hacer es, hacemos preserve, nos quedamos con el número de las personas que son que dicen quiénes son su pareja, le cambiamos el nombre del número de identificación y después guardamos ese archivo y después a partir del restore llamaríamos a esos y le pegaríamos la edad u otras características de la pareja a cada persona y tendríamos una variable que es edad de la pareja, por ejemplo. Esa es una aplicación típica de este tipo de comandos. En general, también a veces pues para cuando estamos haciendo regresiones y queremos quedarnos con un subconjunto, se puede hacer de varias maneras, pero una manera de hacerlo es borrando las observaciones que no vamos a utilizar
Pero si después las queremos, pues podemos utilizar preserve y luego restore. Esa es la idea básica de este tipo de comandos. Hacer transformaciones o modificaciones o incluso borrados de varias variables, pero volver después a el punto justo antes de comenzar esas modificaciones y que lo marcamos con preserve. Esa sería la idea básica de esto. La siguiente cuestión pues sería el uso de macros. Los macros pues simplemente lo que nos van a permitir pues es abreviar listas de variables. Pueden ser de tipo temporal o de tipo global. Los macros globales lo que significa es que se conserva hasta que cerremos stata. Y lo utilizamos habitualmente para crear listas de variables. Por ejemplo, típicamente variables en una regresión. Entonces, para que no se nos olviden las variables que vamos a meter en una regresión, por ejemplo, y estamos metiendo en todas las mismas, pues lo que hacemos al principio es creamos una lista de variables a través de una macro donde ponemos todas las variables que vamos a utilizar, imaginemos sexo, edad, sector de actividad, ocupación, etcétera, y le asignamos una macro global. Entonces, cuando después vamos a hacer las regresiones, en vez de estar escribiendo todas y cada una de las variables, que en sí tampoco es demasiado problema, vamos a poner la macro, vamos a poner a llamar a la macro. Y lo que nos aseguramos con eso es que van a estar todas las que define la macro, que la posibilidad de cometer un error va a ser más pequeña. A veces las regresiones, además, típicamente, pues sobre todo en estos tiempos que nos hemos vuelto locos y hay tantas especificaciones distintas, pues a veces metemos primero variables individuales, variables de un segundo nivel, efectos fijos, etcétera. Entonces, una manera puede ser crear varias macros para cada conjunto de variables e irlas de esta manera, de manera secuencial, añadiendo. Local es igual, solo que se conserva solo mientras se ejecuta el archivo do. Luego ya no se guarda. Tempar nos va a servir para crear variables temporales que solo van a funcionar hasta concluir el archivo do. Después tenemos tempName, que funciona para matrices escalares, y tempFile, que es con nombres de archivos. Nos sirve para una especie de archivos temporales que solo se conservan mientras se está ejecutando el archivo do. ¿Cómo llamarles? Bueno, pues para llamarles a cada una de las macros globales simplemente utilizamos el símbolo del dólar delante, y para las macros locales y para el tempvar, tempName y tempFile, que no son más que macros locales con otros contenidos, se utilizan las comillas. Como se indica aquí. Ahora os mostraré básicamente cómo se indica aquí. Una comilla de este tipo y una comilla de este. Esto es un poco ortopédico, pero bueno, viene básicamente son caracteres que usan más los anglosajones que nosotros. Entonces, bueno, con esta misma base de datos podemos crear una macro global que tenga la variable sexo, pero también podríamos crear otra que tuviera más. Voy a hacerlo también. Sexo y año, por ejemplo. La segunda macro. Entonces, bueno, las corro, estas se mantienen y las puedo llamar y hacer una tabla, por ejemplo, 1, puedo hacer media, variables, tabbar 2. Simplemente lo que está haciendo es donde pone bar 2 precedido del símbolo del dólar, lo que hace es introduce esto. Entonces, esto de cara a hacer regresiones, por ejemplo, pues es muy, muy útil,
porque hacemos distintos conjuntos de regresores, ¿no? Aquí podríamos los básicos, a lo mejor aquí podríamos otros más extendidos y después, pues bueno, imaginaos que tengo una variable, el comando es regress, ya lo veremos, pero tengo una variable i y hago una regresión sobre un conjunto de variables así, error, porque no tengo variable i, y después añado en una segunda especificación variables, etcétera. Y así digamos que de una manera secuencial pues iría introduciéndolas y almacenando la información. Relacionado con esto está el uso de bucles. Los bucles básicamente funcionan a partir de macros locales y lo que nos permite pues es realizar operaciones repetidas. Hay de muchos tipos y muchos se utilizan más bien poco. Hay uno que es genérico, que básicamente cabe cualquier cosa que nos imaginemos, porque simplemente lo que hace es un bucle sobre una lista. Hay otro que hace un bucle sobre macros locales, otro sobre macros globales, otro sobre variables, otro sobre listas, otro sobre números. Y también tenemos otro que funciona solo sobre números y que se llama for values, que no lo he puesto aquí, pero es relativamente sencillo también, y que es el que voy a utilizar aquí para el ejemplo. Entonces, el de for values, por ejemplo, funciona con números. Entonces, pues, ¿cómo funciona? Pues es que tenemos for values y le especificamos cuál es el primer año, cuál es el año final y de cuánto en cuánto queremos que lo vaya calculando. Si tuviéramos muchos años, podemos querer que solo vaya del año 2016 al año 2020 de 2 en 2 y que solo calcule para 2016, 2018 y 2020. Podemos querer que vaya de 1 en 1, de 3 en 3, etc. Lo que le voy a decir es que me calcule el salario medio, simplemente una media aritmética de hombres y mujeres, de los salarios medio de hombres y mujeres, para cada año. Entonces, calcúlame el salario medio si el año es igual y aquí es donde tengo que utilizar el nombre que le haya dado a la macro. Le he llamado i. Entonces, i. Entonces, básicamente lo que va a hacer es, sumaráis salario medio if año es igual a 2016, sumaráis y salario medio si año es igual a 2017, sumaráis salario medio if año es igual a 2018. Lo que va a hacer es repetirme 3 veces la operación. Aquí lo veis. Y esto pues es bastante útil para crear variables y para hacer cálculos y para toda una serie de cosas, pues uno los utiliza mucho. Se utiliza mucho for values, se utiliza mucho for each bar list, por ejemplo, se utiliza mucho y se utiliza también AnyList. Los otros se suelen utilizar poco porque normalmente los podemos subsumir en cualquiera de los otros. Pero la utilización es muy similar. La lógica es la misma. Y con esto, pues, pasaríamos a la siguiente sesión. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Sí, sería muy interesante la pregunta que hace Emma, el preserve y el restore, sobre todo antes de los collapse. No solo antes de los collapse. A veces las bases de datos, a veces, por ejemplo, para hacer una operación podemos querer hacerlo para solo los hombres o solo las mujeres. Una manera es que la propia regresión, la propia tabla, el propio comando, lo condicionemos a que solo sean hombres o que solo sean mujeres. Pero a veces es engorroso y se nos olvida poner la condición, el if o lo que sea. Entonces, una manera que podemos hacer para no equivocarnos es hacer un keep
o un drop y quedarnos solo exactamente con la muestra que queremos. Pero después la otra la vamos a utilizar. Entonces lo que podemos hacer es preserve, nos quedamos solo con los hombres o solo con las mujeres, hacemos la operación, la regresión o lo que sea y después hacemos restore. Pero desde luego con collapse es un comando candidato a usar preserve y restore. Os puedo pasar también después, al final, algunos archivos míos de regresiones y demás para que veáis un poco el uso. Vamos, el uso todo es práctico, pero digamos un uso más intenso de todas estas cosas. Digamos que esto es una ilustración de las potencialidades de lo que se puede hacer y para qué sirve. Después, pues el uso de cada uno, pues dependerá un poco de vuestras necesidades. Y más de la mitad del trabajo, más de la mitad de la labor es buscarlo uno mismo. Yo no me sé todos los comandos. Ya habéis visto que en algunas ocasiones, incluso de los que uso, pues se me olvida y tengo que ir a la ayuda. Si estoy 2 semanas sin utilizar el programa, pues no me lo sé de memoria. Lo único que más o menos sé que lo puede hacer. O sea, es un poco la idea y sé dónde buscarlo, que en el 99% de los casos es Google o Google me va a llevar a ello. Entonces tampoco tiene mucha dificultad. No sé si queréis comentar algo más o pasamos a la siguiente tema. Bueno, en cualquier caso, pues me interrumpís y me preguntáis. La tercera sesión vamos a ver alguna ilustración de la potencialidad para hacer tablas de contingencia y análisis multivariante. Es decir, ya vamos a dejar el trabajo más sucio con los datos, el trabajo que muchas veces pues tampoco nos cuentan, y vamos a pasar a el trabajo que tiene que ver más con el propio análisis. Y bueno, pues para esto esta data pues es bastante potente, sobre todo cuando son microdatos. En este caso, pues lo que vamos a utilizar es el material que está en la sesión número 3. En primer lugar, vamos a ver las tablas de contingencia. Y primero vamos a ver tablas simples, tablas de una o dos variables. Y después tablas con estadísticos descriptivos, que es algo que también te lo hace el collapse, obviamente. Y después pues vamos a ver algunas de las operaciones más frecuentes que solemos realizar con este tipo de comandos. Voy a utilizar la carpeta de la sesión 3 y el archivo que voy a usar es cv18t, que lo que hace es un archivo que he creado y que también en la carpeta extra tenéis cómo lo he creado y que contiene básicamente las características relativas al mercado de trabajo de los individuos. Aquí podéis ver, me he quedado con las características más básicas. El sexo, la edad, la educación, etcétera. Y bueno, aquí hay otras que podemos comentarlas luego, como la unidad primaria de muestreo o la ponderación, que las comentaré luego porque Stata maneja bastante bien este tipo de muestreos complejos. Lo primero que podemos hacer es crear una tabla de con una única variable, que se hace con tabulate, y podemos hacerlo con la variable educación. Si lo ejecutamos, pues bueno, pues podemos ver la típica tabla de una variable, está toda la variable ya etiquetada y demás, entonces tenemos que con nivel educativo bajo tenemos 38%, nivel educativo medio 27% más o menos, y nivel educativo alto alrededor del 35%. También podemos crear pues una base de una tabla que lo que haga es combine las variables de sexo y edad, una típica tabla de doble entrada. Aquí tenéis, nos da el número de observaciones por sexo y nivel educativo. Normalmente este tipo de tablas no nos sirven para nada, porque lo que queremos es
o bien determinar cuál es, dentro de cada sexo, cuál es el porcentaje que hay de cada nivel educativo, o dentro de cada nivel educativo el porcentaje de personas que hay de cada sexo. Es decir, un tipo de tabla de doble entrada donde obtengamos el porcentaje por filas o el porcentaje por columnas. Esto es bastante sencillo porque únicamente tenemos que decirle una opción que es columna o fila. Por ejemplo, si quiero el porcentaje de personas con distintos niveles educativos por sexo, pues es por columnas. Y aquí lo puedo obtener. Me da la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Existe incluso la posibilidad de que solo aparezca la frecuencia relativa. Hay algunas opciones para ello que podéis explorar si queréis. Podemos calcular también por fila. Imaginemos que lo que queremos es de cada nivel educativo cuántos hombres y mujeres hay. Pues bueno, aquí podemos ver como que de nivel educativo bajo hay más hombres que mujeres, 52 frente a 48%, mientras que en nivel educativos altos se invierte la proporción por sexos, 45 frente a 55 aproximadamente. Y bueno, este tipo de tablas pues son bastante útiles para las primeras exploraciones, digamos, de los datos. Y las utilizamos bastante. Podemos también incluso tener el porcentaje por celdas, es algo que se usaría mucho menos. Sería esto. La opción NoFrec es para que no aparezca la frecuencia absoluta. Os la voy a mostrar ahora, primero lo voy a hacer que aparezca. Por celdas lo que te diría es del total del 100%, cuántos son de nivel educativo bajo y hombres y cuántos de nivel educativo bajo y mujeres. El total hay que sumar 100%. Aquí no suman 100% las columnas ni las filas, sino que lo suma el total. Con NoFrec normalmente se entiende, se visualizan mejor las tablas, como veis. Y bueno, pues son los comandos más básicos. Este comando incluso pues permite, como esto es una tabla de contingencia, ver si las variables están correlacionadas y es posible sacar un h cuadrado y demás. Es posible en las opciones. Como os comentaba, el chi cuadrado de Pearson con la opción chi2, pues entre otros muchos. Otra que usamos mucho, que es un poco más potente, son tablas con estadísticos descriptivos y simplemente lo que ponemos es la variable y después en las opciones utilizamos tabulais summarais. Esta es la idea. Imaginemos que lo que queremos es el salario medio por educación. Entonces, digo tabulate educ y después sumaráis salario. Y me da el salario y la desviación típica por nivel educativo. Entonces, bueno, aquí veis que cuanto mayor es el nivel educativo, de los tres niveles, salario más alto, y esto es la dispersión, la desviación estándar. Podemos incluso sacarlo por varias variables a la vez, por dos variables a la vez, por sexo y nivel educativo. Y ahí lo tendríais, nos da aquí la frecuencia absoluta, aquí tenemos la media, aquí tenemos la desviación estándar, aquí tenemos la frecuencia absoluta, podemos quitar algunas de las cosas, la frecuencia, la desviación estándar también. Hay distintos tipos de opciones que nos permiten obtener información un poco a la medida de lo que estemos buscando. Después hay otro comando que creo que lo he utilizado una vez en mi vida, y os lo cuento aquí solo por si os interesa a vosotros, que es ya para construir tablas totalmente personalizadas y donde básicamente le digo la cantidad de variables que quiera y después le digo qué estadísticos quiero. Entonces, imaginemos que lo que quiero es que tres variables y quiero que me calcule esas tres variables combinadas la media del salario. Entonces, bueno, lo que he utilizado es tres variables: educación, sexo y tipo de contrato, fijo o temporal. Entonces, bueno, ahí veis que me está calculando el salario medio para cada combinación entre contrato, educación y sexo.
Entonces, y no sé si es posible utilizar incluso alguna más. No sé si más son posibles. Voy a utilizar urbanización, que es si son municipios grandes o pequeños. No, ya me dice que son demasiadas. Voy a quitar contrato y voy a meter urbanización. Sale zona muy poblada, zona media, zona muy poco poblada, hombre, mujer, etcétera. Y en vez de media, pues puedo también calcular otra cosa. Me ayuda y ilustramos cómo cosa. Pues la media, desviación típica, estándar, error estándar de la media, sumas, percentiles, etcétera. Entonces, bueno, pues hay muchísimas cosas que podemos calcular de una manera pues muy sencilla. Bueno, vamos a hacer algún análisis sencillo, alguna cosa sencilla de las que se puede hacer en Stata. Una de ellas, pues por ejemplo, es el ANOVA, el análisis de varianza. Como probablemente sabréis, si no, pues tampoco es necesario que lo sepáis, ahora simplemente es un tipo de análisis que se hace, pues es una herramienta, un tipo de análisis estadístico que se utiliza para ver pues, si la media de una variable en dos o más poblaciones es diferente. Pues podríamos ver, por ejemplo, si el salario es distinto en hombres y mujeres o si el salario es distinto por nivel educativo, por ejemplo. Y bueno, esto incluso está de moda porque con la publicación de los ensayos y todo esto, pues ahora casi todo el mundo pues le gustaría tener algunas nociones de estadística, a ver qué está pasando con las vacunas. Es bastante llamativo, no sé si habéis seguido todo el debate con la vacuna de Oxford, que dicen que no es eficaz para mayores de 65 años. Lo que pasa es que en la muestra de mayores de 65 años, en la muestra de contagiados está compuesta de dos personas, una en el placebo y una en el control. De tal manera que no se puede concluir nada, pero todos los indicios basados en la población total y en pruebas anteriores de inmunogenicidad, pues dicen que es igual de efectiva que en cualquier otro grupo, que no hay razón para pensarlo, pero obviamente no hay potencia estadística con dos observaciones para decir absolutamente nada. Curioso está siendo la decisión de las autoridades en función de esto. Bueno, no es una nova lo que hacen, pero que es una cosa que hacen que es un riesgo relativo, pero la idea es parecida. En este caso lo que vamos a ver es si el salario por nivel educativo es distinto o no. Entonces, bueno, aquí lo que hacemos es incluimos el nombre de la variable y después de la variable que queremos ver si cambia y después el nombre de la variable eh, que, que, indica las categorías para las cuales queremos ver si es diferente. Es un test estadístico y su hipótesis nula es que son iguales y en principio lo que queremos es, si hay suficiente evidencia, rechazarla. Entonces, bueno, es bastante sencillo en este caso. Es ANOVA, la variable, y la educación. Y si lo he hecho bien, que no sé, pues pues lo que nos dice es que se rechaza la hipótesis nula con una probabilidad inferior a un número muy pequeño, que incluso no aparece aquí ningún 1 ni nada. O sea, rechazamos la hipótesis nula. Podríamos hacerlo también, por ejemplo, con el sexo. Y tendríamos La hipótesis nula sería que no hay diferencia de salarios entre la los distintos hipótesis niveles nula es educativos, la ¿no? igualdad. Sí, sí. Estoy cerciorándome de que se pone así.
Sí, se pone así. Sí, la hipótesis nula eso no tiene que ver con el Stata, sino con el propio ANOVA, pero si te vas al manual del Stata te lo cuenta, además, de cosas, digamos, básicas que te cuenta y que está bien, ya digo. Por ejemplo, la ayuda de R me parece que ayuda bastante poco. Me ayuda bastante poco. Aquí suele ayudar bastante. Aquí está la ANOVA, te dice cómo hacerlo. La I es la variable y el A es el factor o la categoría. Te permite incluso hacer interacciones con varios, te dice cómo hacerlo con ventanas. Te cuenta un poco la película y después te da una pequeña introducción y después incluso con las referencias a los materiales estadísticos, etcétera. Y debería decir aquí además cuál es la hipótesis nula. Quizá aquí no lo diga porque es muy obvio, porque en la ANOVA siempre es... Sí, aquí te dice el null. Y con muchos ejemplos y demás. Entonces la ayuda al Stata es bastante útil en la mayor parte de las ocasiones. Este es el típico análisis que se hace cuando uno está aprendiendo estadística inferencial, después de haber aprendido lo que son la estadística, lo que son las distribuciones de los estadísticos, las distribuciones muestrales, etcétera. El siguiente análisis es el siguiente más fácil que se hace, es el análisis de regresión, que es con diferencia pues lo que más se emplea, ¿no? Y bueno, pues funciona de una manera muy sencilla, simplemente el comando regres o reg, la variable dependiente o la variable de resultado, las variables independientes y después pues como una serie de opciones que podemos condicionar la muestra con if a una serie de variables o a una serie de observaciones con in, la posibilidad de utilizar pesos y muchas opciones. Muchas opciones de todo tipo de errores estándar y demás. Vamos a hacerlo más sencillo, que es una de las cosas más sencillas que existen, que es una regresión de salarios, que, que es básicamente lo que se llama regresión minceriana, que prácticamente cualquier economista ha hecho y que básicamente consiste en una regresión del salario sobre el sexo, la edad al cuadrado y la escolaridad. Es también la experiencia. Podemos crear la edad al cuadrado. Esto también lo podemos. Stata tiene, digamos, sus propias funcionalidades para hacer esto, pero normalmente en casos tan sencillos lo creamos nosotros. Y voy a aprovechar aquí además para, después de hacer esto, mostrar cómo hacerlo con una macro, para que veáis un poco la idea. Lo primero es creo el salario. Creo la edad al cuadrado. Creo que el salario ya lo tengo en logaritmos. Se suele utilizar en logaritmos en economía por distintas cuestiones. Una es por la interpretación de los coeficientes, que se puede hacer en tantos por ciento por una propiedad de los logaritmos. La otra es porque los logaritmos, porque el salario tiende a tener una distribución log normal. Entonces, si tomas logaritmos del salario, la distribución es más o menos normal. Y bueno, pues los errores se aproximan más a la normalidad. Pero vamos, esto tampoco tiene mucha cuestión. Entonces, bueno, lo que sí es interesante es que cuando tomas una variable en logaritmos, la interpretación de los coeficientes de las variables independientes para cambios relativamente pequeños son porcentuales. Puedo hacer, por ejemplo, esta regresión y ver cómo cambia el salario con la edad. Entonces, bueno, obtengo este modelo
y lo que me dice es que depende linealmente de la edad y cada año de edad incrementa el salario en 0, en un segundo. Sí, incrementa el salario en un 8% aproximadamente. Esto es lo que nos dice. Sin embargo, a medida que va creciendo la edad, también ese efecto va siendo cada vez más pequeño y esto es lo que nos indica el segundo término negativo. Hay una relación cuadrática, es decir, sería una relación combada, cóncava, etc. Voy a añadir ahora la variable sexo y bueno, la variable sexo es una variable categórica que tiene dos valores, hombre y mujer, y bueno, Stata tiene muchas maneras de tratar estas variables. Uno puede, normalmente, pues sabéis que estas variables en las regresiones pues se introducen a través de variables ficticias 0, 1. Hay una categoría de referencia y hay después una variable dummy, una variable binaria, que toma el valor 0 para la categoría de referencia y 1 para la otra categoría. Entonces, por ejemplo, en el caso de sexo, lo típico, esa es una variable que se llama mujer, que tiene el valor 0 para los hombres y el valor 1 para las mujeres. De tal manera que el coeficiente de la variable mujer pues te da cuál es el efecto de ser mujer sobre el salario. Esta sería la idea básicamente en el modelo más sencillo. Esto lo puedes hacer manualmente, pero también existe la posibilidad de decirle a Stata que lo haga automático y es bastante fácil, tiene un montón de opciones. Entonces, para este caso particular, para el caso de una variable binaria, para una categoría, para una variable que tiene varios valores y quieres que lo haga a través de variables binarias, simplemente uno pone una i y después un punto y la variable. Corremos este modelo y es el modelo de antes, pero que le hemos añadido el sexo. Entonces lo que nos dice es, el modelo es que para la misma edad de la persona, y permitiendo además que la edad tenga un efecto cuadrático, ser mujer supone un salario en promedio del 17% menos. Esto sería un cálculo muy bruto de la brecha salarial, para que os hagáis una idea. 17%. Podemos cambiar la categoría por defecto, incluso. Imaginaos que lo que quiero obtener es cuánto cobran de más los hombres en vez de cuánto de menos las mujeres. Existe la posibilidad de decirle a Stata cuál queremos que sea la categoría de referencia. Por defecto, lo que hace Stata es tomar como categoría de referencia el primer valor. Si la variable es hombre-mujer, pues el primero que pone de referencia es hombre. Si la variable es educación básica, media y alta, pone de referencia la básica. En teoría da igual, en la práctica, pues la única historia es que podemos creer que aparezca de una determinada manera por la interpretación. El resultado es el mismo. Voy a poner ahora de referencia hombre. Pues bueno, en este caso ponemos la variable sexo, ponemos la i y después queremos cuál sea queremos que sea la categoría base. Ponemos una b y después cuál sea la categoría base. La variable sexo toma el valor 1 para las mujeres, el valor 1 para las mujeres y el 1 para los hombres y 2 para las mujeres. Si quiero que las referencias sean las mujeres y ver cuál es el efecto de ser hombre, pongo IP2. Ahora voy a hacerlo al revés y veréis cómo sale lo mismo. Entonces me dice que el efecto de ser hombre sobre el salario es el 17% más que ser mujer. Fijaos, cuando ponía mujer me daba menos 17% y ser hombre es más 17%. Podría calcular lo mismo fijando manualmente las mujeres como categoría de referencia. B1.
Y veis que es la misma regresión que he hecho más arriba. Esto aquí pues no tiene mucha enjundia, pero en otros contextos pues puede ser tremendamente útil. Existe incluso la manera de decirle que te tome la categoría más frecuente, que eso, por ejemplo, para el nivel educativo pues se hace a veces, o para las comunidades autónomas. Quiero que la referencia sea la comunidad autónoma en la que más gente hay. Da lo mismo, el efecto va a ser el mismo, pero es simplemente a la hora de reportar resultados. A lo mejor pues poner La Rioja de categoría de referencia no es lo más intuitivo. En Andalucía, al final, porque es donde hay más muestra. Y entonces aquí, pues no sé cuál es la categoría donde hay más personas ahora mismo, si hombres o mujeres. Pues es hombres, hay más empleados. Esto es como solo son las personas que están empleadas. Entonces me he utilizado como categoría de referencia mujer. A veces, sin embargo, podemos querer crear las variables manualmente e introducirlas en la regresión. ¿Esto por qué lo podemos querer hacer? Pues lo podemos querer hacer porque hay comandos, sobre todo comandos hechos por los usuarios, que no soportan o no permiten el uso de este i, punto la variable. Entonces, bueno, eso tampoco es mucho problema y existe una modalidad del tabulate que nos permite hacerlo. Simplemente la sintaxis es tabulate, la variable para la cual queremos crear las distintas categorías, generate y el nombre que queremos dar a esas categorías. Lo que haría con tabulate, educ, generate, educdummy es, me va a crear una variable que se llame educdummy1, que es una variable que toma el valor 1 para las personas con nivel educativo bajo y 0 para el resto. Una variable que se llama educdummy2 que toma el valor 1 para las personas con nivel educativo medio y 0 para el resto. Y educdummy3 que toma el valor 1 para las personas con nivel educativo alto y 0 para el resto. Os voy a mostrar para que veáis en acción. Y bueno, lo he dado y aquí tenéis educdummy1, educdummy2, educdummy3, le pone una etiqueta que dice, bueno, educdummy1 si educación es nivel educativo bajo, educdummy2 si es nivel educativo medio y educdummy3 si es nivel educativo alto. Entonces, bueno, las podemos utilizar en la regresión exactamente igual que hemos utilizado las otras. Cuando se utiliza este tipo de variables categóricas para ver cuál es el efecto del nivel educativo, pues sabéis, la mayoría, que hay que dejar una categoría como referencia y no incluirla dentro de la regresión. En este caso voy a dejar nivel educativo bajo y el educdummy2 me va a decir cuánto me incrementa el salario en porcentaje el tener un nivel educativo medio y cuánto me incrementa el salario sobre el nivel educativo bajo el tener un nivel educativo alto. Entonces, bueno, y dejo el otro igual que estaba. Entonces, ya tengo la regresión total. Al controlar por nivel educativo, lo que me dice es que a igualdad de edad y educación, las mujeres cobran el 24% menos, más o menos. De hecho, la brecha se hace más grande cuando tengo en cuenta la educación, porque las mujeres tienen nivel educativo alto, pero les pagan menos. La edad tiene un efecto algo inferior que cuando lo controlaba, 7% por cada año y se va disminuyendo el efecto a lo largo del tiempo, porque al final de la vida laboral la edad no incrementa la productividad. Tener educación media sobre tener educación baja incrementa el salario el 24% y tener una educación alta supone cobrar el 61% más que las personas que tienen nivel educativo bajo. Esto es en promedio, obviamente, es una regresión, ya sabéis lo que es. Existen personas como Paco el Pocero que tienen una renta superior y existen las personas que estudiamos ciencias sociales que por un nivel educativo alto pueden perfectamente estar en una parte baja de la distribución, dependiendo de distintas cuestiones, entre ellas la suerte. Entonces, bueno, pues esto sería un ejemplo de utilización. También lo podríamos haber hecho con las propias funciones que incorpora Stata. Por ejemplo, podemos poner y educg
Entonces lo que va a tomar como referencia es la primera categoría. La regresión es la misma. 24, 61, 24, 61. Podríamos haber tomado como nivel de referencia, como categoría de referencia, el nivel educativo alto. Digamos que esto es muy flexible. Yo no lo utilizo mucho esto, casi siempre los acabo creando a mano y demás. Lo que sí viene bien es las interacciones entre las variables. Para el caso de la regresión lineal, las podemos crear perfectamente a mano, las variables, y el resultado es el mismo. Pero, y esto es algo que muchas veces no se tiene en cuenta, en modelos que no son la regresión lineal, como un logit, como un probit, o otras variables, o regresión cuantílica, etcétera, hay unas transformaciones del modelo que implican que las interacciones hay que tratarlas de una manera especial. Y en esos casos sí que debemos utilizar las herramientas que tiene Stata para la utilización de las interacciones. Porque al decirle que es una interacción, Stata las trata correctamente. Hay mucha bibliografía acerca del tema de cómo incluir interacciones en modelos no lineales. Entonces, por ejemplo, tendríamos log salario, edad, y después quiero que me incluya el sexo interaccionado con la edad y el sexo interaccionado con la educación, para ver si hay un efecto diferencial de cada variable. Entonces, bueno, ahí lo tenemos el efecto de la edad. Vemos que el efecto de la edad es menor para la mujer, que a la mujer le pagan menos cada año que se incrementa. Hay una penalización a la mujer por cada año. En promedio, la mujer tiene una penalización del 8% que se incrementa con la edad. El nivel educativo tiene un efecto del 25% y el 57%. Para niveles educativos medios parece que no hay penalización de ser mujer. Dice que el efecto es menos 2%, pero no es significativo. Y para niveles educativos altos tenemos que la mujer cobra el 10% menos. Con todo esto podríamos saber cuál es la penalización que enfrenta a una mujer de una determinada edad con un determinado nivel educativo y ver si es distinta de la penalización media. Esto sería lo que nos permiten estos comandos. Y por último, pues os voy a poner un ejemplo con la utilización de las macros. Vamos a suponer que creo un primer set de variables, que son la edad y la edad al cuadrado, un segundo set de variables, que es la educación, y otro tercer set de variables que podría ser el tipo de contrato. Un segundo set de variables que es la educación y el tipo de contrato, y un tercer set de variables que es, añado la región. Y ahora hago tres modelos distintos. Un primer modelo donde hago el salario sobre unas características básicas, un segundo modelo donde hago el salario sobre el primer set y el segundo set de variables, y un tercer modelo donde hago el salario sobre todas las variables. Esto pues es típicamente columnas que se presentan en una misma tabla en un artículo, por ejemplo. Entonces aquí tendríamos primer modelo con la edad. Segundo modelo, añado a la edad el nivel educativo y el contrato. Tienen un contrato temporal, las personas con contrato temporal cobran un 46% menos.
Obviamente, esto está capturando otras cosas, no solo que el contrato es temporal, probablemente la experiencia. Y después la región, cómo afectas estar en una región u otra al salario. Por ejemplo, en Madrid se cobra más, casi 10% más. En Canarias se cobrará 15% menos, por ejemplo, como veis. Y entonces, pues es típico utilización de esto para hacer regresiones. Después lo que vamos a ver es simplemente algunos modelos el próximo día, no lineales y demás, pero simplemente de manera ilustrativa. Pues cosas que puede hacer el Stata, puede hacer muchísimas cosas y yo la mitad no las he hecho en mi vida, logits, probits, logits multinomiales, etcétera, análisis de componentes principales. Simplemente va a ser una pequeña extra de lo que podemos hacer antes de pasar al análisis gráfico. Bueno, no sé si tenéis alguna duda, pregunta, comentario, etcétera. Y si no, pues acabaríamos la sesión de hoy y nos veríamos pues, pues ya mañana. Bueno, gracias a vosotros y ya sabéis, estoy a vuestra disposición. Cualquier duda, pues a través Sí, del foro. O... yo sí quería hacerte una pregunta, que es que no me cargaba el micrófono. Sí, dime. Has dicho que en el caso de para hacer análisis de regresión no hace falta poner eh, el comando, sino si tienes la variable te lo va a hacer igual, ¿no? Como el comando. No, el comando me refiero a poner, es que esa era la otra pregunta. Para hacer una variable dummy simplemente es ponerle generate, el nombre de la variable y dummy después, y el programa te lo va a hacer. Sí. Vale, vale, pero si Pero eso tuviera... vale para crear dummies para cualquier finalidad. Puede ser una regresión o puede ser cualquier otra cosa. Sí, bueno, pero era el caso, porque como luego también has dicho que cuando son, pues, bueno, otro tipo de análisis, sí que hay que usar pues, La- el lenguaje propio. Cuando son modelos no lineales, Hmm, las interacciones no debes hacerlas manuales. Debes decirle vale, a Stata que estás haciendo una interacción. Con las dummies da igual también. Pero con las interacciones típicamente sí. Hay algún artículo, puedes buscar, si buscas en Google Interaction Logit Model o Probit Model, te va a salir. Y esto es básicamente porque en el Logit el coeficiente no te va a decir nada, el coeficiente te lo va a dar bien. Lo que te interesa en el logit es el odds ratio o te interesa el efecto marginal. Y hay que hacer una transformación. Y esa transformación debería tener en cuenta si la variable es una interacción o no. Eso es básicamente la idea, a grosso modo. vale, perfecto. Gracias. Pues nada, pues nos vemos mañana a las 4 entonces. Muchas gracias.